Todos los dioses de la antigüedad tenían una esposa. En Egipto se adoraba a Amón y a su consorte Mut. En Babilonia a Marduk y a Sarpanitu. En Sumeria a Enlil y a Ningal. En Grecia a Zeus y Hera. Y en Roma a Júpiter y a Juno. El único Dios al que siempre se consideró célibe y soltero fue Yahvé, el Dios del pueblo de Israel. Según la Biblia, la adoración exclusiva de Yahvé se remonta a Abraham en el siglo XVIII a.C. según Génesis capítulo 12. Los 10 mandamientos de Moisés refuerzan esta idea, ya que ordenan: no tendrás otros dioses fuera de mí, porque yo Yahvé soy un Dios celoso, según Deuteronomio capítulo 5 versos 7 al 9. Sin embargo, esta convicción hoy se ha desmoronado. Los nuevos estudios bíblicos apoyados por la arqueología han comprobado que durante siglos Yahvé tuvo una esposa, se llamaba Asherah, y los israelitas la veneraron tanto como a Yahvé. Pero en el siglo 7 a.C., el culto a la diosa empezó a verse como un mal, se lo prohibió, y se autorizó solo el culto a Yahvé porque la desalojaron del panteón israelita. El nombre de la diosa Asera aparece 40 veces en el texto hebreo de la Biblia, pero hasta el siglo pasado no se sabía casi nada de ella. Se pensaba que Asherah era un objeto sagrado, y la Biblia lo traducía por poste, estela o árbol. En 1928 un campesino árabe descubrió por casualidad la entrada a un viejo cementerio en la localidad de Ras Shamra, al norte de Siria. Cuando los arqueólogos realizaron las primeras excavaciones, descubrieron que el sitio correspondía a la antigua ciudad de Ugarit, un importantísimo puerto de Oriente, conocido por referencias pero que nunca había sido encontrado. En sus ruinas se hallaron 5 grandes bibliotecas, con textos escritos sobre tablas de arcilla, que se remontan al siglo XIV a.C. En ellos nos enteramos que la palabra Asherah de la Biblia no se refería a un objeto sino a una diosa, la diosa madre de los cananeos. En 1977, en la antigua ciudad bíblica de Maqueda, hoy en día Kirvet, los arqueólogos localizaron tumbas con inscripciones hebreas en las paredes. Entre ellas, sobresalía una, techada hacia el año 750 a.C. Tenía solo 6 líneas, y se podía leer: Urías, el rico, escribió esto: que Urías sea bendecido por Yahvé, pues él lo ha librado de sus enemigos, por su Asherah. Las frases por Yahvé y por su Asherah estaban en paralelismo, lo cual significa que ambas divinidades tenían el mismo nivel de importancia. Los hallazgos arqueológicos
llevaron a los estudiosos a releer la Biblia, y descubrieron que muchos pasajes revelaban signos de un culto a la diosa Asherá aprobado por toda la sociedad israelita. Veamos algunos ejemplos. En el reino del norte, leemos que durante el siglo IX a.C., el rey Ahab se había fabricado una Asherá, es decir, una imagen de la diosa, para adorarla junto a Yahvé, en la capital del país. Esto aparece en Primera de Reyes capítulo 16 verso 33. Vemos que el profeta Elías, defensor del yavismo, se enfrentó a los profetas de los dioses cananeos, para extirparlos del país. Subió al monte Carmelo, y allí convocó a los 450 profetas del dios Baal, y a los 400 profetas de la diosa Asherá. Esto aparece en Primera de Reyes capítulo 18 verso 19. Pero curiosamente, al empezar la disputa, Elías se enfrenta únicamente con los profetas de Baal, según aparece en Primera de Reyes capítulo 18 verso 22 al 25 y verso 40 del mismo capítulo, lo cual da a entender que el conflicto era únicamente con los profetas de Baal, y no con los profetas de Asherá, que parecen asistir al debate solo como espectadores. Al terminar la disputa, Elías extermina solo a los profetas de Baal, permitiendo que el culto a la diosa Asherá siga vigente en el país, según Primera de Reyes capítulo 18 verso 40. Cuán importante habrá sido la diosa como para tener 400 profetas propios. En tiempos del rey Joacás de Israel, se vuelve a subrayar que la devoción a la diosa Asherá seguía fuertemente arraigada en Samaria, según Segundo de Reyes capítulo 13 verso 6. Durante el gobierno del rey Oseas, el país es invadido y destruido por los asirios. La Biblia afirma que en todo el reino se veneraba la imagen de la diosa Asherá, según Segundo de Reyes capítulo 17 verso 13, y se le daba culto postrándose ante ella, según aparece en Segundo de Reyes capítulo 17 verso 16, algo que se venía haciendo desde varias generaciones atrás. Según el Segundo de Reyes capítulo 17 verso 14. Un argumento aparte es el silencio de los grandes profetas de aquel tiempo. Ninguno de los que predicaron durante aquellos años, como Elías, Eliseo, Amós y Oseas, protestan, ni levantan la voz contra la diosa Asherá. Al parecer, era una práctica normalmente aceptada. Cuando el rey Asa gobernaba Jerusalén, se enojó con su madre, la reina Maaca, y le quitó el título de gran dama, porque había hecho algo horroroso para Asherá. Asa arrancó ese horror, y lo quemó en el torrente Cedrón. Así lo indica Primera de Reyes capítulo 15 verso 13.
No sabemos qué hizo la reina Maca. Quizás fabricó un objeto de culto, o una imagen de la diosa, que molestó al monarca, y éste ordenó cortarla y quemarla. Este texto revela que la diosa Achera era venerada en la residencia real y recibía el culto oficial del rey de Jerusalén, y aunque el rey destruyó el objeto hecho por su madre, no se dice que eliminó el culto a Achera, el cual siguió vigente en el palacio. Asa aparece como hombre religioso y ejemplar según lo escrito en Primera de Reyes capítulo 15 verso 14. En tiempos del rey Ahaz, la Biblia cuenta que en Jerusalén se daba culto a la diosa Achera como algo aceptado por la sociedad entera. Así se indica en Segundo de Reyes capítulo 17 verso 13 al 16. Ezequías destruyó los lugares altos, es decir, los santuarios de los otros dioses, arrancó las imágenes, y rompió la Achera, o sea, la imagen de la diosa que estaba en el templo de Jerusalén. Así aparece en Segundo de Reyes capítulo 18 verso 4. Con ello los ritos a la diosa quedaron suprimidos, y durante algunas décadas dejaron de oírse en Jerusalén las plegarias de sus devotos. La prohibición no duró mucho, porque cuando Ezequías murió y le sucedió su hijo Manasés, volvió a autorizar lo que su padre había proscrito. Así lo afirma la Biblia en Segundo de Reyes capítulo 21 verso 3 al 7. Manasés construyó altares a Baal, se fabricó una Achera, y colocó su imagen en el templo. La diosa, el texto bíblico que lo narra es impresionante. Así lo narra Segunda de Reyes capítulo 23 verso 4 al 20. Y muestra el fastuoso culto que recibía la diosa hasta ese momento en el país. Josías ordenó sacar del templo de Yahvé todos los objetos que habían fabricado para Baal, para Achera, y para el ejército de los cielos, y los quemó fuera de Jerusalén. Luego sacó la Achera de la casa de Yahvé, fuera de Jerusalén, al torrente Cedrón. Allí la quemó, la pulverizó, y arrojó las cenizas sobre las tumbas del pueblo. Derribó las casas, rompió las estelas sagradas, arrancó la Achera que había en otras ciudades, y contaminó con huesos humanos los lugares donde estaban. El texto nos permite deducir varias cosas. Primero, que Achera era adorada en el templo mismo de Jerusalén junto a Yahvé. Segundo, que en otras ciudades del país también se le dedicaba altares. Tercero, que un grupo de mujeres le tejía velos, y por último que tenía una estatua que se revestía. La revolución monoteísta de Josías convirtió a Yahvé en un Dios único y sin pareja. La diosa desapareció para siempre de la historia de Israel. El culto a Yahvé ya estaba afianzado y firmemente establecido.
Entonces dijeron que desde el principio, los hebreos adoraron a un solo y único Dios Yahvé. Agregaron que el pueblo había hecho una alianza con él, para servirlo con exclusividad, porque Yahvé era un Dios celoso que no admitía otros dioses a su lado. Eliminaron del pasado casi todas las menciones a la diosa, y las pocas que quedaron fueron presentadas como un culto ocasional y desviado de algún rey impío, o de pequeños sectores descarriados de la población. Es decir, pintaron como una excepción lo que había sido la regla. Y para que no quedaran dudas, le hicieron decir a Moisés, que vivió en el siglo XIII a.C., no plantarás una hachera, ni ninguna clase de árbol, junto al altar de Yahvé que construías, porque es algo que Yahvé detesta. Deuteronomio capítulo 16 verso 21. Estas palabras jamás podría haberlas dicho Moisés. Él no habría podido adivinar que siglos más tarde se iba a plantar una estatua de la diosa junto al altar de Yahvé. La erradicación de Asra dejó a los israelitas sin divinidad femenina. Solo quedó el dios masculino Yahvé. La carencia de una diosa hizo que, a partir de esta época, comenzaran a aplicarle a Yahvé ciertas imágenes maternales y expresiones femeninas, algo que nunca antes se habría hecho. Moisés en Números capítulo 11 verso 11 y 12 le recuerda a Dios que Él es la madre del pueblo, y que lo ha dado a luz. El profeta Isaías le hace decir a Dios: yo estaba mudo, pero ahora grito como una parturienta, resoplo y jateo entrecortadamente conmovedora. Imagen en Isaías capítulo 42 verso 14. Estas imágenes, antes atribuidas a la diosa, hubo que atribuirlas a Yahvé. La nostalgia de Asra terminó aflorando por todas partes. Más que un padre, es una madre. Durante siglos los israelitas veneraron a la diosa Asherah. Es cierto que Dios no es varón ni mujer, y que está más allá de la sexualidad. Pero el tener que dirigirnos siempre hacia Él como Padre ha condicionado nuestro modo de imaginarlo, de creer y de orar, exaltando su masculinidad en detrimento de sus valores femeninos. Quizás por eso nuestros países occidentales, adoradores de un Dios masculino y guerrero, no tengan reparos en gastar dinero para la guerra, mientras dejan que millones de niños vivan en la pobreza. Quizás por eso nuestras iglesias, adoradoras de un Dios Rey del cielo, se desvivan por gestionar la salvación eterna, mientras en el presente muchos llevan una existencia miserable, aferrados a la madre tierra. Quizás por eso nuestras religiones, adoradoras de un Dios justiciero, hayan priorizado el derecho canónico por encima del amor, la ternura y la compasión.
El pontífice Juan Pablo I, en uno de los pocos discursos que alcanzó a pronunciar en 1968, dijo algo inaudito para su época: Dios, más que padre, es una madre. Muchos teólogos han empezado hoy a hablar del Dios Padre Madre. Sería bueno comenzar a ver a Dios con rasgos femeninos, a sentirlo de vez en cuando como mujer que nos abraza con ternura, o como una madre que nos contiene y consuela con cariño. Tal vez así Dios, cuya ternura alguna vez fue adorada como Asherah, sonría complacido o complacida. El que tenga oídos para oír, que oiga. Esto fue El Informante y será hasta el próximo video.